Con respecto al romanticismo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El romanticismo es una reacción frente al espíritu ilustrado, frente a esta preponderancia de la razón, cuestión que ya hemos hablado incluso en esta obra, que es la seguridad de lo incierto, que pueden adquirir vía Amazon en formato físico o digital. Y también lo hemos abordado en el libro Dionisos y el genio dionisiaco, la influencia romántica en el joven Nietzsche. Esta reacción frente al espíritu ilustrado, frente a esta preponderancia de la razón, el romanticismo busca una reivindicación de las pasiones, de los sentimientos, de los escenarios medievales. Aparece en la figura de los bosques encantados, de las tradiciones folclóricas, las experiencias sobrenaturales, como un refugio, como una respuesta ante la razón. Y sobre todo porque vamos a encontrar y vamos a mencionar un poquito más adelante el tema de la influencia de Fausto de Goethe, donde justamente ese personaje faustico, o sí, de características fáusticas, además o a pesar de adentrarse en distintos ámbitos del saber, lo que termina sucediendo es este encuentro con la desazón, con la falta y la carencia de sentido, y con esta intención por tanto de cubrir ese vacío existencial o de encontrar un sentido a la vida a partir de la alquimia, de las artes oscuras, de la magia, y de aquellos elementos que están alejados, si se quiere, de lo lógico, de lo dialéctico, de la razón y demás. Encontramos también dentro de esta corriente romántica podemos mencionar al menos dos nombres, entre ellos el de Jean Paul, quien en su obra Simkes de 1796-1797, la publicación aproximadamente, acuña el término alemán Doppelgänger, que Doppelgänger, gehen tiene que ver con el ir, ¿no? Spazieren gehen es salir a dar un paseo, a dar una vuelta. Y Doppel de lo doble, ¿no? Doppelgänger entonces es como quien camina junto a o quien camina al lado de. Después encontramos, esto hay que tenerlo en cuenta porque justamente Doppelgänger tiene que ver con estrictamente ya el título de la novela que estamos tratando, que es el doble. Y después también con la escritura de Hoffman, sobre todo Hoffman acá porque es autor de Los Elixires del Diablo 1815, La Aventura de la Noche de San Silvestre también 1815, El Hombre de Arena, y Los Dobles 1821, donde el doble en Hoffman alcanza como la máxima expresión. Y acá les comento algo que escribe González, traductor en el estudio introductorio, que dice: autómatas, espejos, reflejos, sombras, gemelos, locuras, sueño, alucinaciones, desdoblamiento de la personalidad son elementos infaltables en las historias sobre dobles. Pero también dice, los románticos alemanes confirieron al tema una dimensión existencial que, a tono con la filosofía idealista de la época, pensemos en estos años también la publicación de la fenomenología del espíritu, ya venía la doctrina de la ciencia de Fichte, las investigaciones sobre la esencia de la libertad humana y la ideas del mundo de Schelling, ¿no? Todo con una influencia propiamente kantiana, con una discusión con el espinosismo, con una discusión también con el empirismo, ¿no? Aparece todo este círculo también romántico de los hermanos Schlegel, donde también participa Schelling, donde Hölderlin tiene una fuerte influencia, donde había estado también antes de este romanticismo la corriente del Sturm und Drang, de tormenta e ímpetu, donde encontramos estas obras, ¿no? Mencionamos a Fausto, mencionamos también, y no podemos perder de vista, Las penas del joven Werther, ¿no? Die Leiden, Mitleiden von jungen Werther. Es más que interesante cómo muestra esta caracterización del hombre moderno frente a toda esta maquinaria, todo este sistema burocrático que obviamente se va profundizando, ¿no? Y va generando un cambio en el modo de relacionarse del individuo, sí, del sujeto,
con la sociedad, con el mundo y interiormente también, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces dice, los románticos alemanes confirieron al tema una dimensión existencial que, a tono con la filosofía idealista de la época, venía a interrogar la constitución del sujeto. El doble ahora emergía como fantasma, espectro, como otro yo, generalmente hostil, que encarnaba los aspectos negativos y oscuros del protagonista. Esto lo vamos a encontrar también en la novela El Doble, por eso es interesante retomarlo. La naturaleza humana es escindida entre bien y mal, vida interior, vida exterior, realidad, fantasía, natural, sobrenatural. Toda esta distinción, vida interior, exterior, realidad, fantasía, natural, sobrenatural, bien y mal, teniendo en cuenta lo que mencionábamos recientemente entre eslavófilos, occidentalistas, tradición, progreso, valores viejos, valores nuevos, continuidad, ruptura, ateos, creyentes y estas tensiones más que también se le pueden llegar a ocurrir a ustedes. Después, hablamos de romanticismo, pasemos a hablar entonces sobre la corriente del realismo que también influye en Dostoyevsky. Acá les comparto otra cita que está bastante interesante para tener en cuenta, que dice: la literatura debe reflejar la realidad tal como es, sin embellecerla. El escritor no debe entregarse a fantasías que lo alejen o distraigan de la realidad. Los temas hay que buscarlos en la vida real y cotidiana. El escritor debe buscar la verdad y expresar una problemática social, ¿no? Una problemática de la sociedad. Y esto, de alguna manera, también en Belinsky, que es el crítico que descubre a Dostoyevsky en la primera obra, que tanto lo acerca a Dostoyevsky al reconocimiento de esos círculos aristocráticos, con la publicación de Pobres Gentes y demás. De hecho, Belinsky quiere llevarlo, conducirlo, o lo lee también incluso a Dostoyevsky a partir de esta problemática social, por intereses personales de Belinsky, pero también descubre esta ruptura ya con la publicación, no tanto con las lecturas previas en esos pequeños círculos, en la cual se da cuenta Belinsky de este cambio de enfoque, de perspectiva, de intencionalidad por parte de Dostoyevsky con respecto a la problemática social hacia una perspectiva psicológica, individual, subjetiva, interior y no tanto social, ¿no? De este mundo que va tendido hacia el afuera. Entonces, yo creo que son dos rasgos, el de Pobres Gentes y el del Doble, que después, dadas esas críticas, Dostoyevsky va a intentar, en novelas posteriores, llevar adelante esas dos dimensiones encaminadas. O sea, la problemática social y el mundo psicológico interior de los personajes van a ir de la mano y van a estar abordados en las novelas con otra letra, con otra textura, con otra modalidad, ¿no? Bastante más pulido el trabajo, bastante más detallado, con otra mirada, obviamente, ya también a partir de las perspectivas y las experiencias de vida del propio Dostoyevsky, que le van a permitir, obviamente, poder dar con esa profundidad de los personajes y con otra crítica, con otra mirada crítica del contexto ruso de la época. Entonces también dice: los temas hay que buscarlos en la vida real y cotidiana. El escritor debe buscar la verdad y expresar una problemática social. Los escritores de la escuela natural no se dirigen a héroes ideales o inventados, sino a la multitud, a la masa, personas comunes y corrientes, preferentemente de bajo estamento, cuestión que va a ser el personaje Goliatkin, y la escuela, y encontramos en este realismo también, o esta escuela natural, una escuela que va a tender o va a tener una inclinación sociopsicológica, donde va a haber sobre todo referentes liberales como Grigorovich, Turgenev y Dostoyevsky, y una escuela sociopolítica donde van a aparecer como referentes y sobre todo de filas revolucionarias como Herzen y Nekrasov.
Después también, ¿no? Mencionamos estas dos corrientes de influencia, la del romanticismo y la del realismo, pero también tenemos que tener en cuenta las influencias de otros nombres particulares, más allá de Jean-Paul o Hoffmann y de esta mirada sobre Turgenev. Va a aparecer Pushkin, va a aparecer Gogol y va a aparecer también Goethe. La influencia, por ejemplo, de Pushkin, sobre todo del Jinete de Bronce, un tratamiento típicamente romántico a la demencia que da Pushkin, que ahonda, pero ahonda también en dimensiones destructivas, y esta es la característica como más original que da Pushkin al tema de la locura, a pesar de que el romanticismo ya venía trabajando sobre esta cuestión, y esto lo va a tomar Dostoyevsky en su novela El Doble. La locura también está vinculada a la historia de San Petersburgo y al orden social del momento, el poder y la rebelión de los ciudadanos simples. Después también vamos a encontrar la influencia de Gogol, que está por demás evidente y que en las críticas, en la resonancia que va a tener la novela El Doble, va a parecer muy fuerte esta influencia de Gogol, en el sentido de que Gogol puede gustar o no gustar, pero todos leyeron a Gogol. Entonces, cuando hay referencias implícitas, tomadas casi copió y pegó, cuestiones de las novelas de Gogol o de las obras de Gogol en El Doble, particularmente, que es lo que estamos hablando, es decir, bueno, es fácil de identificar porque la gente leyó a Gogol. Entonces, va a ser por parte de la crítica, va a ser muy evidente decir, ah, bueno, está copiando directamente a Gogol, pero habría que discutir, o es tema de discusión, si toma a Gogol por atracción o lo toma por rechazo. Si lo sigue al pie de la letra, o Dostoyevsky igualmente, aún siendo joven, aún teniendo estas influencias muy fuertes y de manera tan evidente, tan cargados sus escritos de estas influencias, igual si logra darle un giro, una vuelta de tuerca a esto. La similitud del Doble con la obra La nariz de Gogol sobre todo es evidente. Dostoyevsky toma de Gogol, y esto hay que tener en cuenta, recursos que tienen que ver con la metamorfosis y la inversión, y con esto logra dar una mayor complejidad psicológica a Goliatkin. Y después, sobre todo Goethe, ¿no? Y en una parte del texto aparece de la novela El Doble, aparece un perro también dando círculos, y ahí es donde se termina generando un círculo, un giro de lo real a lo fantástico en la novela El Doble, que hace alusión evidentemente a el perro de Fausto cuando termina apareciendo finalmente la figura de Mefistófeles, ¿no? Entonces también, justo con la aparición de este perro con Goliatkin, mientras está en una noche oscura, tormentosa, si no recuerdo mal, nieva o llueve, y es lo que da la puerta de entrada, el indicio a la aparición de su doble. Entonces ahí también se genera este cambio de literario, ¿no? Esto es lo que le permite de alguna forma dar un giro al escrito.